Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Rafael el darme el privilegio de poder presentar en este día, que para él yo creo que es un día muy bonito y bueno, un gran aficionado. Y a la peña de José Luis Parada, por supuesto, por su confianza. Presidente de la peña José Luis Parada, querida Carmen, amigos aficionados, a todos, buenas noches. Nuestro ponente en el día de hoy, Rafael Rey Fernández, es un sanluqueño que, a pesar de haber nacido por el destino militar de su padre en la ciudad de Melilla, aunque su primer año de edad lo cumplió ya en nuestra ciudad, en concreto en la calle Pedro Rodríguez del Barrio Alto. Por ello es un sanluqueño con independencia de su nacimiento. En nuestra ciudad reside desde entonces y es donde cursó sus estudios primarios en el antiguo colegio de La Salle, en la calle San Agustín. Posteriormente, el bachillerato, que comenzó en el también antiguo Instituto Laboral y terminó en el Francisco Pacheco, iniciando a continuación su licenciatura en Derecho en Jerez y terminando la misma en la Universidad de Granada. Es abogado en ejercicio desde hace 43 años y viene desarrollando su profesión en nuestra ciudad y en ocasiones más o menos prolongadas en otras ciudades. Con independencia de lo que hoy le trae aquí, es reconocido cofrade, amante de nuestras hermandades y cofradías, siendo hermano mayor, hermano en varias de estas corporaciones, tanto de penitencia como de gloria. Fue promotor allá por la década de los 60 y fundador y primer hermano mayor de la Hermandad del Silencio, pregonero en el año 2011 de nuestra Semana Santa, pregonero un año después de nuestra patrona, la Santísima Virgen de la Caridad Coronada, pregonero también de la Inmaculada en la ciudad de Cádiz, fundador de la tertulia cofrade El Jarrillo de Lata y colaborador en publicaciones de varias relacionadas con las hermandades y cofradías. Fue también secretario del entonces Consejo Arciprestal de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad. En un plano diferente, ha sido presidente del Circo de Artesanos, al que consiguió mantener a flote no sin grandes dificultades. Y en la actualidad es presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Salle San Francisco. En lo que respecta a su presencia en el día de hoy, en nuestra sede, nuestro ponente es un gran aficionado a la tauromaquia, aunque, como él mismo dice, lo de gran no va referido a su gran desconocimiento del mundo del toro y su entorno, sino a que es muy grande su afición. Viene ocupando en nuestra plaza interrumpidamente desde hace ni más ni menos que 42 años la misma localidad, la Barrera 1 de Sol, la localidad que su padre ocupó hasta su fallecimiento durante más de 25 años y al que en ocasiones, aún siendo un niño, solía acompañar. Probablemente por ello quizás sea el de los más antiguos de todos los abonados que tenemos en nuestra plaza. Durante 20 años ha formado parte, aún sin serlo, del grupo de toreros, matadores, novilleros y banderilleros que cada año, al finalizar la temporada, peregrinan en una jornada de acción de gracias hasta la ermita del Rocío a través del Coto, tradición que instauró el maestro José Martínez Libeño, siendo novillero y que aún se mantiene. Hoy, uniendo su afición y su profesión, nos va a disertar sobre la tauromaquia, su estado actual, sus detractores y sus defensores, sus pros y sus contras. Rafael, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas noches y gracias por su asistencia. En primer lugar, tengo que agradecer a la peña José Luis Parada, que por segunda vez ya tuve el honor, hace 27 años, de poder participar también en este ciclo de conferencias. Y para mí vuelvo a reverdecer, digamos, ese honor al encontrarme en el templo de la afición sanluqueña. Y cuando digo lo del templo, no estoy exagerando, ni pretendo
bordar ninguna calificación protocolaria, ni muchísimo menos. Sí es cierto que una imagen vale más que 1000 palabras. A los que no suelen o no suelan pasar por aquí, les invito a que vean las fotografías que tapan prácticamente las paredes de este recinto, para que se den cuenta de que por esta sede, o por esta peña, más bien porque la sede cambia, que tiene 56 años, ha pasado ni más ni menos que lo más granado y lo más florido de la tauromaquia española. Y creo que no exagero. Repito, vean y verán que están los mejores ganaderos, banderilleros, maestros, toreros, críticos, veterinarios, lo más florido de la tauromaquia española. Por eso mi honor es doble. En segundo lugar, quiero también agradecer a Carmelo el honor que me hace al presentarme en este acto, porque fundamentalmente, y aunque ahora tenga otras actividades, Carmelo es torero, porque creo, y me parece que no me equivoco, que el torero se retire o no se retire, siempre es torero. Por eso mi más sincero agradecimiento. Centrándonos ya en el acto de hoy, verán que el título de la ponencia, digamos, de la charla, de la conferencia, titúlenlo como quieran, se llama Juicio a la tauromaquia. Por ello he enfocado esto de una manera que parezca un juicio, imaginario, evidentemente, y gracias a Dios, pero como un juicio. Por eso estoy situado en la izquierda. Porque en los juicios, ustedes sabrán, y si no saben, yo se lo explico, normalmente en el tribunal, la parte que acusa o la parte que demanda, normalmente el Ministerio Fiscal, los fiscales o la acusación particular, siempre ocupan el margen izquierdo del tribunal. Si esto fuera el tribunal, el fiscal estaría aquí. Por eso estoy aquí. Y en la parte contraria se sitúa la defensa. Me he puesto aquí porque, bueno, también pensarán ustedes si va a ser un debate entre los partidarios y los no partidarios de la tauromaquia, lo más normal sería que hubiese dos ponentes o dos conferenciantes, parecería lo más lógico. Pero pensé en su momento, cuando me propusieron esto, pensé en su momento que los debates, y estamos hartos de verlo en televisión y en otros foros, aunque sean personas que tengan el mismo talante y aunque piensen de manera diferente, siempre esos debates terminan al final sin enterarte prácticamente de nada. Por lo menos es lo que me ocurre a mí, y como me ocurre a mí, he querido que no me ocurra. Y entonces, aunque parezca un poco anacrónico o incluso ilógico, voy a hacer de los dos. Voy a hacer de los antitaurinos y voy a hacer de la defensa del taurino. Cuando termine mi escrito de acusación, me pasaré a la derecha para entonces ejercer de defensa. Y dicho lo cual, empiezo mi escrito de acusación. Y digo al tribunal, con la venia de la sala, para interesar que al finalizar este juicio se dicte una sentencia por la que se ordene a los organismos competentes el dictado de una ley con rango suficiente que suprima en todo el territorio nacional las corridas de toros y otros espectáculos similares, y ellos por las siguientes razones. La primera es que las corridas de toros y su liturgia son un espectáculo rancio, casposo, anticuado, decadente, sangriento, impropio de la época actual, con imposible encaje con los valores actuales que maneja nuestra sociedad y que más bien, pronto que tarde, desaparecerá. Un inciso, está hablando el fiscal, está hablando el acusador. Se argumenta por los taurinos, y seguramente que así se hará también por la defensa, que si se prohíben las corridas, el toro de lidia desaparecerá, porque no habrá nadie interesado en conservar la especie. A este respecto, habría que decirle a los taurinos
que el toro de lidia no configura una especie en sí misma, desde el punto de vista zoológico, que el toro de lidia, también denominado toro bravo, designa a una especie macho de una variada población bovina desarrollada, seleccionada y criada para su empleo en diferentes espectáculos taurinos, como las corridas, por ejemplo. Y también habría que decirle a los taurinos que si tanto quieren al toro, hay muchas maneras de protegerlo y continuar con su cría sin necesidad de tener que torturarlos. Y también habría que decirle a los taurinos que si la existencia de una especie, el mantenimiento del toro bravo, es justificación suficiente para su maltrato, mejor que se extinga. Por ello, es falsa la afirmación de que si se acaba la tauromaquia, se extinguirá la especie. El toro bravo solo es una variedad de Bos taurus, un animal que habita casi todo el planeta. Incluso es considerado uno de los animales sagrados de la India. Lo que sí desaparecería, y ojalá que así ocurra, es la variedad usada para el toreo, pero no la especie en sí. En su estado natural, el toro no demuestra bravura, ninguna. Solo se defiende si se ve amenazado, como cualquier otro animal. En segundo lugar, se argumenta por los defensores de la mal llamada fiesta nacional que la misma es una tradición de siglos. Este argumento tiene una contra muy fácil. Que una acción se haya repetido a lo largo del tiempo y tenga profundas raíces en la historia de un país, como son las corridas en nuestro caso, no es motivo suficiente para que en pleno siglo XXI se siga cometiendo tales actos, se siga maltratando y dando una muerte cruel al toro. No hace falta especificar que muchas tradiciones completamente bárbaras y arcaicas no tienen cabida en nuestra sociedad actual, tan solo en los libros de historia para tener en cuenta y que no vuelvan a repetirse. Por ello, hay que ser directo y repetir una vez más que una de esas tradiciones que hay que hacer desaparecer son las corridas de toros. En tercer lugar, hay una idea muy extendida también entre los taurinos, la que dice que el toro no sufre. No sé en qué momento se le ocurrió eso o surgió esa idea entre los taurinos. Supongo que forma parte de la creencia de que el toro disfruta mientras le torean, que se engrandece en la plaza cuando se enfrenta al torero o al caballo, que es una lucha entre iguales con las mismas posibilidades de supervivencia para el toro que para el torero. Simplemente me voy a remitir a la ciencia y diré que el toro, como cualquier animal, posee un complejo sistema nervioso central gracias al cual vive y sobrevive. Que su cerebro distingue entre una situación estresante o dolorosa para intentar evitarla o eliminarla, que siente y padece como cualquier otro. Y solo por eso se le debe un respeto mínimo, el de no causarle sufrimiento innecesario, si es que existe algún sufrimiento necesario. Y hacer encima de todo esto un espectáculo con múltiples intereses de particulares, sobre todo económicos. No hace falta ver una corrida de toro para entender que el toro padece dolor, como mamífero con un encéfalo desarrollado, con nervios especializados en la recepción del dolor, nociceptores se llaman. Bajo ningún concepto se puede afirmar que este animal no sufre en la lidia. El dolor es necesario para la vida. Si no sintiéramos dolor, moriríamos. Si no sentimos que el fuego de una vela nos está quemando el dedo, perderíamos el dedo y por la infección posterior de la herida perderíamos también la vida.
El animal que no siente dolor se extingue, porque no evitará las soluciones que matan su cuerpo. Por otro lado, cuando hay dolor, el cuerpo libera sustancias como la adrenalina o endorfinas para poder huir de lo que produce dolor y para poder calmarlo. Solo hasta cierto punto. Si el dolor es continuado, estas sustancias no tienen efecto. En algunos estudios realizados con la sangre de toros muertos en las plazas, se demuestra que la alta concentración de adrenalina es debida al extremo dolor sufrido previo a la muerte. Así como los estudios realizados sobre el tejido muscular que evidencian un estrés agudo. La carne del toro, maltratado en la corrida, se vuelve pálida y excesivamente ácida, y no es recomendable para el consumo humano. En cuarto lugar, se esgrime también por los taurinos que la tauromaquia, el toreo, es un arte. Debemos entrar en el debate en sí mismo sobre la supuesta belleza de la tauromaquia, ya que la misma no existe, no es verdad. No se puede calificar como arte el hecho de que alguien mueva o agite un trapo al aire, sea la muleta, sea el capote. Simplemente diré que no hay nada que justifique el maltrato animal, ni siquiera la supuesta belleza del toreo, el supuesto arte que dicen que encierra la tauromaquia, y ello por una razón muy sencilla. El fin nunca justifica los medios. Una de las fases de las que se compone la corrida es el tercio de varas. En él se pincha al toro con una puya de unos 8 centímetros de longitud, lo que les provoca rotura de más de 20 músculos, ligamentos, tendones, venas y arterias y costillas. Y ante esta realidad que vemos en cualquier corrida, no cabe sino preguntarse, ¿es esto arte? En quinto lugar, otro argumento que los taurinos esgrimen y manosean para justificar la barbarie de las corridas de toros, de la tauromaquia en general, es que la misma supone una importante fuente de ingresos que además crea y mantiene muchos puestos de trabajo. Sin entrar en si dicha afirmación es verdad o mentira, o es media verdad o media mentira, en cualquier caso, y aunque así lo fuera, no debe ser motivo suficiente para causar sufrimiento a un ser vivo. Muchos ejemplos podríamos poner de algunos negocios que, aun moviendo importantísimas cantidades de dinero, de ninguna manera podrían ni deberían ser legales en sociedades civilizadas, como supuestamente es la nuestra. Pero aún tengo otro argumento de más peso. Si es cierto que suponen unos ingresos notables para nuestra economía, no entiendo por qué hay necesidad de subvencionar los toros para que sigan existiendo. En sexto lugar, otra de las razones que la tauromaquia emplea con frecuencia es la de que el toro muere dignamente en la plaza y que su vida está llena de respeto y de belleza. Y esta es otra de las manías que tienen los taurinos con aludir a la belleza o endiosar todo lo que envuelve el toreo como si fuera pura poesía. No distinguen que una cosa es la muerte y otra la dignidad. Y por mucho que digan, nosotros no tenemos derecho alguno sobre la vida de otras personas y o animales. Una cosa es que los matemos para comer, que ese es otro debate. En este contexto, sería interesante que las nuevas tecnologías nos permitieran saber qué piensan los toros sobre su supuesta vida idílica e inevitable muerte en los ruedos. Los toros
tienen una vida media de 20 años y en ese supuesto paraíso en el que habitan no pasan de 6. Y sabido es que los que no valen para la lidia son usados para consumo humano o para festejos de dudosa ética como las becerradas y demás. En séptimo lugar, hay un aspecto en la tauromaquia que en ocasiones, por los propios taurinos, se ignora, probablemente de manera interesada, ya que los que están en el negocio promueven y amparan la participación de menores en el toreo, y es el efecto negativo que la tauromaquia ejerce sobre los niños. Las personas de corta edad, sobre todo aquellos que rondan los 9 años, son más sensibles y modulables, más manejables a la hora de ver escenas violentas. Se ha demostrado que los niños varones, tras visualizar estos actos, son menos sensibles y empáticos con el dolor, creándose personas frías y apáticas, con mayores probabilidades de cometer crímenes como asesinatos o maltratos físicos o psicológicos hacia otros seres o animales, humanos o no. También se ha demostrado que si la visión de estas escenas se produce después de los 12 años, los niños que ya tienen una educación y sensibilidad desarrolladas tendrán una actitud negativa ante los hechos de maltrato. Por lo que el maltrato animal, no es natural en el ser humano, sino aprendido. Y que una buena socialización de las personas más jóvenes dará lugar a personas más buenas y más concienciadas con su medio. En definitiva, la tauromaquia no es más que una forma de maltrato presente en nuestra sociedad, naturalizada y aceptada por muchos. Nuestra sociedad está evolucionando. Ver morir a un animal ya no es arte ni cultura, es un maltrato cruel y bárbaro, propio de seres, de personas poco cultivadas. ¿Por qué abandonar o matar un gato o un perro si está condenado como un delito grave y matar a un toro en la plaza, mientras cientos de personas lo ven, no lo es? ¿Qué intereses económicos y políticos hay detrás de todo esto? Por todo ello, reiteramos a la Sala nuestra petición inicial de la abolición total de la tauromaquia. Este sería la acusación del fiscal, o del demandante, o de los antitaurinos, o del PAPMA. Y ahora viene la segunda parte. Me van a permitir que me, aparte de que me ponga agua, que me traslade. Oh, qué malo nos has puesto todo. Ahora lo corrijo. Nos has puesto todo con los pelos de punta. Me va a dejar el palo. Como no te portes bien ahora, no veas. Sí, es que no ha puesto esto muy negro. Ahora verás. Como ocurre en los juicios, si hubiese aquí un presidente de sala o del tribunal, que afortunadamente ninguno de ustedes lo son, pues le diría, tiene la palabra el letrado de la defensa, que sería yo. Y empezaría diciendo, con la venia de esta sala, de los concurrentes e incluso del Ministerio Fiscal o demandante, para interesar la total desestimación de lo que se pretende de contrario en orden a eliminar la tauromaquia del suelo patrio, y ello en base a los razonamientos siguientes. En primer lugar, he de reseñar
que la Ley 18/2013 blindó la tauromaquia en España. Estipuló que formaba parte del patrimonio cultural inmaterial, que debía ser protegida, amparándose para ello en el artículo 46 de la Constitución española, que dice: los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Y que esta custodia y fomento correspondía a la Administración General del Estado, aunque luego se hayan transferido determinadas competencias a las comunidades autónomas. Y en el preámbulo de dicha ley se establece: la tauromaquia es una manifestación artística en sí misma, desvinculada de ideologías en las que se resaltan valores profundamente humanos como pueden ser la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad o el raciocinio como forma del control de la fuerza bruta. A ello hay que añadir que forma parte de la cultura tradicional y popular, como conjunto de las manifestaciones, conocimientos, actividades y creencias pasados y presentes de la memoria colectiva. Establecido lo anterior, vamos a combatir los argumentos esgrimidos de contrario por el Ministerio Fiscal, por el demandante. Así, se nos ha dicho por los antitaurinos, representados por aquel Ministerio Fiscal, que las corridas son un espectáculo rancio, casposo, anticuado, decadente y demás cosas. En cuanto a la supuesta decadencia, habría que matizar que la Feria de San Isidro del pasado año, del 24, que acabó el 10 de junio, contó con una asistencia total que rozó los 600.000 espectadores, casi 20.000 de promedio diario, y ello sin contar con otras ferias como San Fermín, Valencia, Sevilla, Extremadura, Zaragoza, Málaga, Almería y otras muchas más. Y ante este dato es evidente que la decadencia que se dice es simple y llanamente incierta, por no decir mentira. No existe tal decadencia. Se nos ha dicho también que la tauromaquia, las corridas, son un espectáculo rancio y casposo. Alguien que ni cuando vivió, ni siquiera al día de hoy, podría llamársele rancio y casposo, ni más ni menos que Federico García Lorca, nos dejó dicho: el toreo es probablemente la riqueza poética y vital de España, increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas, debido principalmente a una falsa educación pedagógica que nos han dado y que hemos sido los hombres de mi generación los primeros en rechazar. Creo que los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo. Federico García Lorca. Rotunda y determinante afirmación que no la hizo un cronista taurino de provincias o de capital, sino el poeta, el dramaturgo y prosista español, adscrito a la generación del 27, el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX, y al que como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX. Y si además citamos a Dalí, Alberti, Picasso, Machado, al filósofo Sabater en la actualidad, a Ortega y Gasset y a otros muchos que entendieron y entienden la tauromaquia como una expresión cultural y patrimonio cultural común de todos los españoles que fueron amantes de la fiesta y sobre la cual escribieron,
pintaron y esculpieron. Por ello, tendremos que convenir que lo de rancio y casposo referido a la tauromaquia no es sino una mentira más de los que promueven la abolición de las corridas. En segundo lugar, se nos ha hablado también, con cierta dosis de verdad, que no es cierto que desaparecería el toro si se eliminara la fiesta, sino que lo que desaparecería sería la variedad del mismo que se cría y se dedica a la lidia. Pero ello no desmiente la afirmación de los taurinos de que si desaparece la tauromaquia, desaparece el toro de lidia. Porque entonces, de ser así, ¿qué hacemos con la ganadería de Bravo? Seleccionamos un par de toros y 10 o 15 vacas y las enjaulamos en una parcela de 2.000 metros cuadrados en cualquier zoo para que se pueda ver lo que era o lo que es un toro. No se tiene en cuenta por los antitaurinos, por desconocimiento o porque no les interesa, que solo se sacrifica el 10% del ganado bravo en una plaza de toros, que es el único animal de consumo humano que puede ser indultado, que el toro de lidia se come exactamente igual que cualquier otra res de consumo humano. Incluso su carne es de mejor calidad, ya que este animal fue criado con alimentación de primera, sin química para el rápido engorde. Que un toro de lidia es criado como deportista de alto rendimiento, con los mejores cuidados veterinarios y la mejor alimentación. El toro de lidia necesita vivir en extensiones amplias. En su vida goza de una libertad y calidad de vida insuperable para cualquier animal de consumo humano. Que el toro que se lidia en la plaza vive 4 años con una gran calidad de vida, a diferencia de las demás reses de consumo humano, que viven no más de 1 año y medio y en condiciones no tan favorables. Que durante su vida al toro de lidia se le cuida en todo momento para que sus facultades físicas no sean mermadas y pueda desarrollar toda su capacidad física el día de la lidia. Que las ganaderías de toros de lidia generan riqueza de flora y fauna, convirtiéndose clave en el equilibrio ecológico, siendo el mejor protector de la dehesa al convivir en equilibrio y armonía con la flora y la fauna autóctonas. En tercer lugar, se nos argumenta por los antitaurinos que el que las corridas de toros tengan una tradición de siglos no implica el que se tengan que seguir manteniendo. Y ciertamente ello es así, tan cierto como decir que la tauromaquia es una de las tradiciones más enraizadas de nuestro país, más apegada y asumida por el pueblo. Algunos incluso afirman que las corridas podrían remontarse a la época de los últimos romanos que ocuparon lo que entonces se llamaba Hispania. Es evidente, por tanto, que ese arraigo, de una u otra manera, ha ido moldeando el alma de esta nación durante cientos de años. Para comprender la historia de este país, entender sus problemas, sus fracasos y sus triunfos, para interpretar de verdad los acontecimientos pasados y extraer de ellos verdaderas enseñanzas, debemos conservar aquello que nos conecta con nuestros antepasados, ya sean las corridas de toros, el teatro, las peregrinaciones, el flamenco, la música y hasta las procesiones. Es evidente que en esta etapa democrática que nos ha tocado vivir, la tradición tiene cada vez menos peso y que pueden existir costumbres que, aunque sean muy antiguas, puedan ser dañinas o perjudiciales para el devenir de un pueblo y que habría que eliminar. Pero no es este el caso de la tauromaquia, porque ésta ha ido evolucionando en todos sus aspectos y porque, como dijo un músico eminente
llamado Madler, la tradición, no se trata de conservar la ceniza, sino de transmitir el fuego. En cuarto lugar, se alega también por la parte acusadora, como otro argumento más en contra de la tauromaquia, el sufrimiento del toro durante la lidia. Esta defensa carece de los conocimientos necesarios para contrarrestar los argumentos veterinarios que se han expuesto por la acusación demandante. Pero no por ello, y en defensa de la tauromaquia, debo de dejar de combatir dichos argumentos. Así, alego que hay estudios que contradicen lo alegado por la acusación. En este sentido, el profesor Juan Carlos Hillera, de la Facultad de Veterinaria de Madrid, presenta un estudio inédito que demuestra científicamente que el toro de lidia tiene menos estrés durante la lidia que durante el transporte del campo a la plaza. Así, el toro, ante el dolor que le ocasiona el castigo, libera unas hormonas que se llaman betaendorfinas que contrarrestan el sufrimiento con un nivel muy bajo, incluso de nulo dolor. Uno de los pasos que se dieron para este estudio fue comparar la glándula adrenal del toro de lidia para comprobar si es similar o igual que en el ganado bovino o había diferencias sustanciales. Lo primero que se halló, según el citado profesor, es que el toro es un animal, entre comillas, especial, endocronológicamente hablando, ya que tiene una respuesta totalmente diferente a la de otras especies animales, llegando a comprobar con medidores del estrés, analizando las hormonas hipofisarias y las hormonas adrenales, que son las que regulan ese sistema, que el toro tiene durante la lidia menos niveles hormonales que durante el transporte. Por supuesto que el toro tiene estrés, pero con estos análisis se ha podido demostrar que es significativamente más elevado en el momento del salir al ruedo que cuando ya se desarrolla la lidia. Quizás por ello, y esto lo digo yo y no el profesor, una de las reglas básicas del toreo, si no la principal, sea la de parar, templar y mandar. El citado estudio contiene conclusiones tan interesantes como que si la corrida no tuviera ni banderilla ni puyazos, probablemente el toro siguiera con el altísimo nivel de estrés, porque para el toro de lidia el momento más álgido del estrés sufrido es, como hemos dicho antes, al salir al ruedo. Dice también el profesor que la puya provoca un mecanismo doble en el toro. Por un lado lo estresa y por otro le produce dolor. Y por consiguiente, al sentir dolor, comienza a liberar betaendorfinas que lo matizan o lo reducen, referido al dolor. Aclara que la betaendorfina, conocida como la hormona de la felicidad, bloquea los receptores del dolor hasta que llega un momento en que el placer y el dolor se equiparan, llegando a desaparecer el dolor. A todos estos argumentos añade que ningún animal volvería a un lugar donde le han provocado dolor, lo que vemos avalado cuando el toro, recibida la primera puya y a veces sin ser citado ni llevado al caballo, arremete de nuevo contra el caballo. Concluye el profesor añadiendo: lo que nosotros queremos decir es que la raza de lidia tiene un mecanismo especial que responde rápidamente en milisegundos con la liberación de cortisol y catecolaminas.
Un humano tarda más en responder. El toro es distinto a los demás animales, porque en cuanto tiene estrés, en mucho menos tiempo que un segundo, ya está liberando hormonas para contrarrestar la situación. Perdonen los términos técnicos, pero son los que hay. En quinto lugar, se rechaza por la acusación que el toreo, la tauromaquia, sea un arte. No lo hacen rotundamente, como hemos oído antes, aunque lo niegan en el sentido de que el arte o la belleza de la tauromaquia pueda justificar lo que ellos llaman maltrato al toro. La Real Academia de la Lengua define el arte como la capacidad, la habilidad para hacer algo, y también como la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Y también podemos decir que el arte es sinónimo del talento, del genio, de la actitud, de la inspiración, de la destreza, de la habilidad, de la maestría y del primor. Y también podríamos añadir que el arte es todo aquello que produce alguna reacción en quien lo observa o en quien lo siente. Y ante esto cabe preguntarse, ¿cómo llamamos al hecho de que 5, 8, 10.000 personas, según el aforo, sin que nadie los haya puesto de acuerdo ni los haya sincronizado, unánimemente y al mismo tiempo rompan a aplaudir o a gritar ole ante 3 Verónicas rematadas con la media o 4 muletazos rematados con el de peso? La docta casa, la Real Academia, lógicamente, no puede incluir en la definición del arte todas sus manifestaciones, pero por mucho que se niegue el arte en el toreo por parte de los antitaurinos, los aficionados y los profesionales sabemos perfectamente cuando un lance, un pase o una faena es una manifestación artística, cuando te tira el pellizco. En sexto lugar, de contrario se opone que ni siquiera el importantísimo aspecto económico que genera la tauromaquia justifica lo que los antitaurinos llaman el maltrato animal. Lo del supuesto maltrato entiendo que ya lo hemos analizado y no me merece mayor consideración en este apartado, pero que ni siquiera se tenga en cuenta por los antitaurinos que la desaparición de la tauromaquia supondría la pérdida de miles de empleos y de millones de euros. Al parecer, el sector de la tauromaquia mueve el 1% del Producto Interior Bruto español. No puede responder esta negativa sino a una ceguera total, incluso al odio. No olvidemos las incalificables manifestaciones que se han vertido cuando un torero ha muerto en la plaza. Y sobre todo se debe al desconocimiento y a la ignorancia de lo que la tauromaquia ha significado y sigue significando en nuestro país. A este respecto, existe una teoría que nos dice que el movimiento animalista, que es lo que está detrás de todo este entramado, proviene, este movimiento proviene de la industria de las mascotas domésticas, que esta es de las que más dinero generan actualmente en el mundo, por lo cual hay que alimentar constantemente al consumidor, igualando los valores de los seres humanos al de los animales, para así poder seguir consumiendo productos y servicios para las mascotas domésticas. En séptimo lugar, y a pesar de resultar reiterativo en orden al tan manido por la acusación maltrato animal, me planteo que para poder cultivar
frutas, verduras y otros productos agrarios, se utilizan plaguicidas que matan también a los seres vivos. Y ante ello cabe preguntarse, ¿qué animales podemos matar y cuáles no? Porque de avanzar este movimiento pseudoanimalista, en un futuro no podremos matar al mosquito o algún otro animal que dañe al ser humano. E incluso son transmisores de enfermedades mortales. Ahí está el mosquito este del Nilo, no sé cómo se llamaba antes. La naturaleza dicta que el pez gordo se come al pez chico, el león a la cebra. La cadena alimenticia es lo natural. ¿Quién tiene mayores derechos? ¿La pulga a vivir dentro del perro o el perro a quitarse la pulga? El aficionado no va a ver sangre, como de alguna manera mantienen los anti. No va a ver sangre. No disfruta con el dolor del animal. No se mata por placer. Se tolera la muerte como parte de la vida. Cuando existe un indulto, el aficionado lo festeja, celebra la vida. En octavo lugar, se ha argumentado también por la acusación demandante una afirmación que no sé si es más temeraria que falsa o más falsa que temeraria, o lo que es seguro, ambas cosas a la vez. Ello es el efecto negativo que la tauromaquia ejerce sobre los niños, hasta el punto, según han dicho, de ser potenciales autores de cometer crímenes como asesinatos o maltratos físicos o psicológicos hacia otros seres, animales, humanos o no humanos. Dicha afirmación no me merece otro calificativo que el de necia maldad. Y ello porque no existe, al menos que se conozca, un estudio científico que demuestre que un niño que asistió a corridas de toros o que incluso las viera por televisión se convierta en un ser humano violento, en un ser potencialmente criminal o en un maltratador. Si a un niño se le educa con la verdad y se le explica la naturaleza animal, la crianza del toro de lidia, crece sin ningún daño psicológico porque la tauromaquia no, en mayúscula, afecta a los niños. Salvo que, como suele ocurrir con mucha frecuencia, esa posible afectación consista en que el niño quiera ser torero. Si ese efecto negativo sobre los niños que se dice por los antitaurinos fuera cierto, ¿cuánto creen ustedes que hubieran tardado los antitaurinos en sacar a relucir que tales asesinos o maltratadores con nombre y apellido fueron de niños espectadores de corridas de toros? Este aspecto no es sino una mentira más. Esta, si cabe, más grave de los antitaurinos por su obsesión de acabar con la tauromaquia. Para finalizar esta defensa, quiero hacer hincapié en un hecho incalificable que proviene directamente de quien es responsable de cumplir la Constitución, de garantizar la conservación y la promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Me estoy refiriendo a la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia por el todavía ministro de Cultura Hurtado. Juzguen ustedes mismos los hechos. Del 4 al 18 de mayo del pasado año, al parecer, el Ministerio recibe comunicaciones de 3.268 personas. Repito el dato.
comunicaciones de 3.268 personas en contra de la tauromaquia, que llevan al señor ministro a establecer, en orden a la supresión del premio, que, dice el ministro, la realidad social y cultural actual evidencian que determinadas actividades ligadas a la tauromaquia o elementos concretos de las mismas son rechazados por amplios sectores de la sociedad por considerarse una forma inaceptable de violencia contra los animales. Se puede considerar amplio rechazo social la opinión de 3.268 personas que son perfectamente los asistentes a una novillada. ¿Es esta decisión democrática? ¿Es esto gobernar para el interés de todos los ciudadanos o solo para los de tu ideología? La respuesta solo puede ser una, sin ni siquiera guardar la forma. Es una sinvergonzonería que responde al adoctrinamiento del ministro, a querer imponer su ideología por encima de cualquier otro criterio. Si los antitaurinos desean y aseguran que la tauromaquia se va a acabar, que sea entonces el curso natural de las cosas quien decida y tome su camino, con libertad y no con prohibiciones, y con respeto a una tradición de siglos que, le pese a quien le pese, sigue viva. Por todo ello, se reitera de este tribunal que se dicte resolución por la que no solo se rechacen las pretensiones del Ministerio Fiscal y de los demandantes, sino que además se obligue al cumplimiento de la ley y a respetar la cultura que la tauromaquia atesora desde hace siglos. Me van a permitir que termine esta defensa de una manera que evidentemente no se suele hacer en los tribunales. ¡Viva el toro y viva la tauromaquia! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva! ¡Viva el empresario! ¡Viva la empresa! ¿Yo? Bueno, a mí me ha encantado, la verdad que... A primera hora no. Sí, hombre, pero es la realidad de lo que está ocurriendo con la tauromaquia, ¿no? Luego en el campo vive como un rey. Y todas las novias que tiene, para en 4 o 5 años. No, vive... Yo quisiera vivir como ellos. Ya te coge un poquito mayor, ¿no? No importa, no importa. La buscaría mayor, yo también. Perdonadme las mujeres, que digo algo raro. Bueno, si hay alguien que quiera comentar algo o preguntar algo, ¿no, Rafael? Si hay alguien, pues... Yo lo veo muy bien detallado y como aficionado te doy un tip. Se nota que eres amigo mío. De hace muchos años. Yo no tengo que poner pelotearte nada. No, está claro. Pero Ha estado maravilloso. ¿Eso lo ha escrito usted? ¿Todo? Sí, No, sí, hombre, hay cosas, hay citas. Ha escrito hasta esto. La cita del veterinario no la esto. he escrito yo. Bueno, pues acabado ya la conferencia de Rafael, pues vamos a hacer una entrega de Una un trofeito preguntita a cada uno. un momentito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hablando. Está cortado, sigue tú. Es que me han entregado los trofeos que es Espina. Me preguntarle nada más al empresario si se puede adelantar como la feria de la manzanilla, que tarde mucho, todos los días. La feria estoy en ello. Tengo comprado una corrida del torero, que es una ganadería que a mí me gusta mucho. Y bueno, pues de momento tendremos a nuestro paisano en el cartel con 2 figuras. Quiero aprovechar también que estamos todos reunidos, deciros que el día 21, el viernes que viene, ¿vale? Vamos a hacer la presentación
de todas las actividades que vamos a conmemorar, que vamos a hacer con la conmemoración del 125 aniversario de nuestra plaza. Entonces es importante que estéis todos, que estemos apoyando la tauromaquia todos allí, y vamos a desvelar toda la cantidad de actividades que, como sabéis, hemos creado una comisión taurina y estamos trabajando para hacer este año un año muy especial en San Lucas. ¿El 21? 21. El viernes que viene. El viernes que viene, El 21, de la Merced. acercarse todo Correcto. lo que pueda, que va a salir satisfecho. Siempre hay maestro, una copita y el Claro que sí. Bueno, Guantanilla. vamos a entregar de los trofeos. Manolín, el presidente de la Peña, que nos lo he dicho anteriormente, Manuel Sánchez Díaz es el presidente de la Peña y va a ser entrega a Rafael. Con mucho gusto. Y aquí tiene también Yo te un prometo cartelito. también. Un cartelito. Un cartelito por lo que tenga de recuerdo. Sí, no. ¿Te crees que era un billete? El de Carmelo lo va a entregar a Carmen Infante. Carmen Infante estaba de fotografía. Lo ha cogido de futuro. Pues dale, Ah, pues muchas gracias. pues echarle una Todo un fotilla al honor, revés, porfa. Todo un honor para mí. Suerte tiene Carmelo. Muchas gracias, Carmen. Gracias por tu asistencia. Por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias.